Nos conectamos a la metrópolis en la 92.9 en Santiago. La Clave me escucha. 1:32 minutos, volvemos a Metrópolis en Radio La Clave. Transmisión conjunta con el CDO, Canal de Deportes Olímpicos, y por nuestra multiplataforma. Nuestra página web www.radiolaclave.cl y nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave y nuestro canal de YouTube Radio La Clave. Sí, pues, hashtag Metrópolis Copa. Déjame leer a la gente que está bastante motivada a esta hora opinando y votando. Jaime Pérez dice, por dos cosas, el público y el nivel de juego es más que la Copa América. Listo, hashtag corta. Museum dice, para mí es un todo. Organización, juego, público, canchas, árbitros, el VAR. Todo. Estamos años luz. Y eso que tuvieron multisedes en Europa. Emilio dice, creo que un tema problemático ha sido la mala organización en Sudamérica, los organizadores y la Conmebol improvisando y tomando decisiones demasiado tarde para darle a Brasil un torneo que ha estado lejos de ser atractivo como ha sido la Eurocopa. Ni siquiera contamos con Australia y Qatar. Orlando Sea nos manda a propósito de un tuit que nos envió hace ya bastante tiempo, anticipando lo que podría ser la final del día de hoy, del día domingo, en este caso Inglaterra e Italia. Bien, Juan Gustavo dice todas las anteriores. Saludos para Leila Alexis, para Jaime Pérez, para Luis Fernando, que también opina a esta hora. Solo para precisar el punto, te voy a decir que estamos a kilómetros de lo que pasa en Europa. Estamos a 9.228 kilómetros. ¿Desde aquí? De Río a Londres. 9.228 kilómetros. Mira. Unos dirán que para bien, otros para mal, pero estamos a kilómetros. Qué ganas muchos kilómetros. Qué ganas de ver una final, agarrarse un avión. 9.228,7, Fernando. Lo acabo de buscar en el pequeño Larousse ilustrado. Qué ganas de ver una final, agarrar un avión y ver al día siguiente la otra final. No. Bueno, antes se podía con el... ¿Cómo se llama el avión de Air France? Con el Concorde estabas en 3 horas, claro. de Londres o París a Nueva York. ¿Cuánto sería Río? 6. Ponte tú. Sí. Ya existía ese viaje. París-Río. Londres-Río. Tú decías, oye, ¿por qué no almorzar en la tarde? Vamos a una villa, así como si vamos a una villa, ya. A París, vamos. Mauricio Israel, de hecho, invitaba a la gente a almorzar a Puerto Montt, ¿se acuerdan? Sí, pues, o a Isla de Pascua. Claro, vamos en la tarde, después volvemos. Claro, después paga molla, sí, Decían, toma chocolate, paga lo que debe. Déjale. Cristian. Rodrigo, bueno, a ver, algunos temas que están bajo interés público, ¿no? Es los anuncios que debiese hacer en los próximos minutos respecto de la vuelta del público a los estadios. Lo debiese anunciar el MinSal, ya conversado con la NFP y con el Ministerio del Deporte. Ese es un tema que estamos esperando cuando salga, porque dice que está a la 1:30 anunciado la conferencia del atrasado del ya, ministro, está atrasado París. No, claro, del ministro Enrique París con todo su equipo. Hay un tema que supongamos, de buena forma, que en agosto puede volver la gente a los estadios porque... Aforo reducido. ¿Quién se va a hacer cargo de todo? Porque una cosa es que tú digas, ¿sabes qué? La gente puede volver al estadio, pero se van a necesitar termómetros digitales, se va a necesitar una infraestructura una cosa, y hay ciertas cosas que se pueden hacer cargo de los clubes, pero hay ciertas cosas, por ejemplo, los baños. Los baños en este protocolo, leí el otro día que en la Eurocopa o en los baños en Europa entran ciertas personas, hay que hacer ciertas adaptaciones. ¿Quiénes van a hacerse cargo de todas esas remodelaciones, de esa inversión? ¿Los clubes? ¿Del protocolo? Para que el protocolo funcione. Los clubes, teóricamente sí, pero el club va a decir, ¿sabéis qué? El dueño del espectáculo, el organizador. Claro. Por eso, está bien, pero cuando tú tienes que invertir en algo que no es tuyo, es difícil. O sea, pero lo tuvieron que hacer. Pero para eso puede haber algún tipo de ayuda estatal para justamente materializar los cambios que se deben obligadamente hacer. No, por eso, o sea, yo pongo el tema sobre la mesa porque una cosa es decir, ya, perfecto, vamos del 25% de aforo, 30% si está en fase 3. Tu pregunta es si van a poder los clubes o no. Claro, y con qué rapidez. La lógica ¿con qué rapidez van a indica actuar? que son ellos los que tienen que ponerse bueno, porque todos los clubes quieren que vuelva la gente al estadio. Que vuelva la gente al estadio, hay que invertir. Hay que invertir en tecnología, hay que invertir en infraestructura, porque hoy día los estadios están pensados y están ahí dejados, están preocupados de cortar la cancha, el pasto y nada más, de hacerle el mantenimiento en la cancha.
pero va a haber que hacer una inversión importante, te insisto, en baños. Pero ya lo hicieron por Rodrigo una vez, cuando el protocolo que se crea entre la NFP, el Ministerio del Deporte, el MinSal, para que vuelvan los equipos, yo me imagino que los clubes tuvieron que invertir en las mascarillas, en las bolsas de plástico, donde después de entrenar tú dejabas tus cosas. Sí, pero la gente no, desde que partió la pandemia, nunca ha ido gente al estadio. Entonces seguramente ahora hay que pintar tú vas a tener que pintar los asientos, aquí sí, aquí no. Por entre comillas, moral de criterio, no cabe duda que tiene que ser los clubes. El dueño del evento, sí. Ahora, exacto. tu duda es si van a poder o no. En Yo tiempo supongo y forma. que está conversado ya, si lo están pidiendo. Y en también, claro, y en tiempo y forma, porque no vaya a ser cosa que pase lo que pasó con la instalación de la constituyente. Dijeron, ya partimos ahora, y después se dan cuenta, oye, ¿sabes qué? Tenemos que pintar los asientos, tenemos que arreglar los baños, tenemos que ver los estacionamientos, tenemos que tener las mascarillas, tenemos que tener los termómetros. Bueno, no le pidan a la misma empresa que tenía que hacer eso en la constituyente que lo hagan los estadios y se acabó el problema. Bueno, por eso, hoy que va a ser el anuncio, 8 de julio, no sé para cuándo estará abierto los estadios, hay que hacer pega. No es llegar y abrir los estadios. Ese es el punto, Felipe. ¿Y tu duda, por ejemplo, es que los clubes sepan gestionarse? No, yo no tengo dudas de que... Pero porque pueden existir dudas respecto a eso. Solamente estoy diciendo... hagan mal. Solamente estoy diciendo que cuando dicen van a entrar con aforo limitado, no es solamente decir, ¿sabéis qué? Pueden entrar 5.000 personas de 20.000 que tenía capacidad el estadio. Sí. No, hay que seguir unos protocolos. Ahora, hay que hacer esta pega. Yo me imagino que es tan simple como que el que da el permiso, que es el gobierno, y el MinSal dicen, los requisitos son A, B, C, D, y el día que hay partido va alguien a revisar si está A, B, C, D. Y después viene el problema lindo para los dueños del espectáculo. Por ejemplo, la Católica, pongo el ejemplo de la Católica que tiene 15.000 abonados y pueden entrar 5.000. Definirlo quiénes van y quiénes no van va a ser una buena... O sea, seguramente lo va a hacer proporcionalmente por la cantidad de gente que tiene cada zona, pero no va a ser fácil también definir... O sea, van a ir los abonados. Nadie que no está abonado va a poder ir al estadio. Pero mira, te aseguro que para los clubes hoy, todo lo que estás diciendo es un bonito problema. Sí. Lo único que quieren es que vuelva la gente al estadio. Ojo, yo no es que no quiera que vuelva la gente al estadio, solamente estoy poniendo las luces de alerta. ¿Sabes qué? Va a pasar esto, tienen que hacer esto otro, tienen que empezar a hablar con sus abonados, tienen que empezar a hacer varias cosas para que el día que vuelva la gente no sea pichangado y no sea la chilena. Y no sea un foco de contagio. Claro. Si al final eso es. Incluso en el ámbito de que nos toca más a nosotros, de las transmisiones, porque es mucha gente la que se mueve en la radio y en la organización en torno a una transmisión en un partido de fútbol. O sea, yo quiero ir al estadio. Y son casetas cerradas, claro, y ese tipo de cosas. Ahí vas a tener que trabajar usted, por Rodrigo, para gestionar nuestras credenciales, poder ir, cubrir los partidos. Vamos a ir a ocupar nuestra caseta de la clave en el estadio como corresponde. Exactamente, y veremos tu gestión también, si está a la altura de lo que hacen los clubes, Rodrigo. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, no tengo por qué dudar antes. Pero bueno, a ver, noticias que hemos conocido las últimas horas y que una nos sorprendió, y es que Arley Méndez fue sancionado definitivamente por un mes, durante un mes, por el consumo de cannabis, pero el plazo de suspensión le alcanza para poder participar en los Juegos Olímpicos. ¿Y saben cuál fue la estrategia? Eso revela que Jesús puede venir el próximo mes. Que aunque esté la marihuana en la lista de doping, es por lejos la que genera el castigo más corto, más débil y la droga menos... Por razones obvias, sí, porque era lo que hablábamos la otra vez. Porque ahora, él no apeló es una droga para mejorar el rendimiento. Él, al no apelar como estrategia, la decisión final la tomó en este caso... No, es que si apeláis estructuralmente es más largo. Y es más largo y ahí no calzan los plazos. Segunda muestra, tiquitín, tacatán. Exacto. O sea, va a estar Arley Méndez. El pesista cubano-chileno. Y Arley Méndez es uno de los candidatos que podría llegar a tener una presea olímpica. Sí, por eso es importante. Ahora, el que le levanta el castigo o el que establece que es solo un mes y ese mes ya pasó, el Comité Olímpico Internacional. Sí, claro, no es... No somos nosotros, no es que nos pasemos de vivo, digamos. Y yo tengo la impresión, si no me equivoco, que hay como 5 o 6 personas que están más o menos en las mismas situaciones de distintos países. La atleta, la velocista estadounidense. Y ella no alcanza a llegar por la fecha. Claro. ¿También es marihuana? Sí, también. Y también reconoció lo mismo, cannabis. Yo me imaginaba a Arley Méndez llegando a participar diciendo, la pesa. Ay, no cacha el color de la pesa. Ay, qué lindo. Carrie Richardson. Ahora, es la estrella norteamericana. En el acento de Arley. A la derecha es chileno, perdóname. Habla bonito el cubano chileno.
Oye, eso con Arley, ya lo superamos. Hablando de los Juegos Olímpicos, quien puso en duda su participación es Roger Federer, quien en dramáticas declaraciones dejó entrever de que a su edad no es seguro que esté en la cita de Tokio, que arranca en 2 semanas más, luego de quedar eliminado, por cierto, el día de ayer en Wimbledon, en 3 sets corridos. Habiendo estado varias veces ya en Juegos Olímpicos. Claro. Para él no es... Y perdiendo como perdió ayer. Experiencia nueva. Ayer el tercer set lo perdió 6-0. 6-0. O sea, fue un duro golpe para Roger Federer, que para muchos es el mejor tenista de la historia. Yo lo decía ayer y lo confirmo hoy día, cuando ya te empiezan a tener ese tipo de señales y empiezas a darte cuenta que tu cuerpo no te responde como te respondía hace un par de años, la frustración es difícil aguantar, es difícil entender y es difícil estar dispuesto a seguir luchando por algo que tú ves que se te arranca. Y me parece a mí que yo creo que estamos viendo el final de la carrera de un grande. Y bueno, en algún minuto pasa. Pensar que un jugador iba a llegar a jugar tenis hasta casi los 40 años era impensado hace un tiempo, producto de su disciplina, de su alimentación, de su cabeza, de los cambios tecnológicos. De los cambios tecnológicos, de todo, de un todo. Tuvimos a un jugador, o tenemos todavía, pero ya estamos yo creo que llegando al final al ocaso de la carrera. Y si seguimos hablando de Tokio, Arley Méndez, Roger Federer, es definitivo, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más 1 serán sin público, ya esa decisión. Ni siquiera japonés, como se suponía al principio. Hay un rebrote. Todo esto por los casos. Hay un nuevo rebrote en Japón y bueno, las autoridades hoy día comunicaron que los Juegos Olímpicos son sin público. Y eso también es triste. O sea, cuando hablamos de la Copa América, la diferencia de la Copa América con la Eurocopa, el público no público, para atletas. Yo siempre lo pienso en el atletismo, para mí como que el deporte rey de los Juegos Olímpicos, o el que más me conecto yo, aunque los veo todos, es el atletismo, y ver esa, no sé, por los 100 metros planos. Ese momento previo en todos los Juegos Olímpicos cuando empiezan. Cuando hace el salto triple o salto alto. Pero bueno. No lo vamos a tener. No lo vamos a tener. Oye, la otra noticia de buenas de esta mañana es que Nico Jarry ganó. Nico Jarry le ganó al alemán Peter Heller en el Challenger de Salzburgo y sigue avanzando en este Challenger que es muy bueno. O sea, Nico Jarry, recordemos que también tuvo un problema de doping, tuvo 11 meses castigado, perdió todos los puntos y da poquitito ahí, uva por uva, un zorzal se comió un parrón, ha ido sumando puntitos y va avanzando nuestro querido Nico Jarry. Tendrá que jugar ante el checo Jiří Leška, 2.67 o... él es, sí, está confirmado. Que ya derrotó al francés Miller. Así es que ese es el rival del Nico Jarry, Rodrigo. Oye, bueno, lo de Tokio 2020 más 1 ya es oficial, está totalmente confirmado que no podrá haber público en los estadios. ¿Quieren pasar a hablar del fútbol local? Parte en los cuartos de final de la Copa Chile, con Colo-Colo jugando un ratito más, con varias novedades. ¿Puedes repetirnos los equipos que están peleando por el título todavía, toda vez que Universidad Católica y la Universidad de Chile se quedaron afuera? ¿Cuáles son los equipos que están peleando por el título que hoy detenta el propio Colo-Colo? Así es, en los cuartos de final son los que se comienzan a jugar desde hoy, con Palestino Colo-Colo jugando desde las 3 de la tarde. Palestino Colo-Colo 3 de la tarde, 20:30 Everton Ñublense. Y ya nos vamos a el día sábado, que Fernández Vial deberá jugar con Coquimbo a las 4:30. Y el partido de vuelta entre Ñublense y Everton también se va a jugar el domingo. Falta definir el rival de Huachipato, que va a salir entre Magallanes y la Unión Española. Yo les hablaba de Colo-Colo, que vive un presente bastante más tranquilo que en otra época. Hablamos del año pasado. Y con una formación... Pregunto, con el plantel que tiene Colo-Colo, estando afuera la U y la Católica, que son los que se acercan más en inversión a ambos, ¿sería un fracaso para Colo-Colo no mantener el título de Copa Chile? Juega ahora con Palestino, que es el rival más fuerte que creo yo que se va a encontrar en el camino. Palestino, que me parece que el Coto Sierra debe haber aprovechado este receso para rearmar el equipo, recuperar algunos jugadores lesionados. Sí. La condición de jugar con 3 jugadores jóvenes para Colo-Colo no es un problema porque tiene jugadores jóvenes, pero me parece que Colo-Colo, tanto para la Copa Chile como para el torneo nacional, lo veo como un candidato a los 2 torneos. ¿Sí? Por el plantel
y porque... Pero no ha contestado mi pregunta, diputado Gómez. ¿Sería un fracaso? Sí, no, el fracaso en el fútbol, esa palabra que... Rodrigo no le gusta esa palabra, pues, presidente. Bueno, se la cambio para que sea menos dura. ¿Sería un terrible desastre? Sí. No, Felipe, el fútbol sigue siendo fútbol. Pero claro, como lo decía don Vicente Cantatore, por la chucha no se ha muerto nadie. Por la chucha no se ha muerto nadie. El fútbol es el fútbol. Sigue siendo un juego, no perdamos lo lúdico. Oye, a propósito de Colo-Colo, el día de ayer habló Falcón en una entrevista con la radio cooperativa. Fíjense, Radio Amiga. Sí, una radio amiga, radio cooperativa. Me gustó ayer Eduardo Fuentes, visto que después del debate. ¿El debate? Venía un programa en la red que era el análisis del debate. ¿Ya? Ya muy tarde, como el que hizo el maestro en CNN. Claro. Cuando fue en Chilevisión, claro. Lo mismo. ¿Sí? Pero dijo lo que a veces en broma decimos aquí. Dijo, bueno, en el debate que se hizo antes en un canal enemigo, Chilevisión, porque no hay canales amigos. Lo dijo en broma, por supuesto. Pues. Pero es gracioso. Bueno, a propósito de la radio amiga y de lo que dijo Falcón, que en entrevista con Cooperativa, fíjate que fue bien sincero y transparentó algo que acá nosotros lo vimos muchas veces, que estaba medio pasado de revoluciones. Y dijo, me di cuenta, no solo por comentarios de la gente, sino también de mi familia, compañeros y del club que me hablaron, y eso sirvió. Estaba un poco pasado, estaba creyendo una cosa que no era. Bien. Se pasó revolución. El peluca está hiperventilado, el peluca. Siempre digo que a veces se le suben los pajaritos a la cabeza a los jugadores y es bueno que esté alguien ahí, es bueno que el fútbol te dé un golpe como me pasó con Católica. Lo que queda es aprender. Bien, por favor. Y además si se le suben los pajaritos a la cabeza a Falcón se van a perder porque en ese nido que hay arriba, a propósito de sentirse figura. Va a presentar en un ratito más el gobierno los cambios en el plan paso a paso en una escenografía que parece, pero el debate de Estados Unidos. Una mini convención. Una mini convención, sí. Y encabeza todo. ¿Será la misma empresa que hizo la constituyente la que armó ese podio? Puede ser, claro, es casi un podio donde hay muchas personas y encabezado todo por el presidente de la República. Hace rato no hablaba el presidente, yo no lo había visto mucho. Hoy día volvió. El otro día, ayer habló por la muerte del presidente de Haití. Claro. Se refirió respecto a eso, pero efectivamente está Sebastián Piñera delante de quienes... Eso hace pensar, elucubrar, colegir... cosa presidente. Que probablemente... con esta parafernalia que estamos viendo, que no la habíamos visto en el último tiempo, y con el presidente presentándolo, que las novedades del plan paso a paso van a ser fuertes, digamos. No va a ser un maquillaje, no va a ser un cambio un poquito más grande que los de las últimas semanas y meses. Digo yo, sí, presumo, presiento, infiero. Y a propósito de eso, los números del día de hoy no fueron para nada buenos, Rodrigo, especialmente la cantidad de personas fallecidas. Más de 180 personas fallecidas. 186 personas fallecidas, sí. Lo que hace que la semana móvil tenga un número muy alto de 132. Bueno, los contagios bajan, todo el resto, los UCI bajan, pero... ¿Van a decir hoy día cuántos giles se tienen la tercera dosis? Uno. ¿Cómo? No, pues si hay uno nomás, pues, presidente. No sé. Pues. Uno. Lo que pasa es que cuando es dable pensar también por sentido común que si ya la tiene uno, no sé si uno no es ninguno. ¿Será el único que se pasó de listo? ¿Será el único Gil que se pasó de listo, tomando en cuenta que su apellido es Gil? Pero si las enfermeras denunciaron al presidente hubiesen habido más capacidad, no les costaba nada denunciar al resto. Pero en otras partes, digo. En otras clínicas privadas. Pero Rodrigo, claro. Rodrigo, aquí se puede aplicar muchas veces el modo operandi en una parte. Porque una denuncia desde adentro. Pero imagínate cuántos pillines pueden haber. Ojalá ninguno. Ojalá sea solamente un Gil, que fue el señor de apellido Gil, justamente. Oye, y a propósito también del plan paso a paso, se anunciaron algunas cosas. Bueno, sabemos que en la región metropolitana las 52 comunas están en fase 2, pero algunas avanzaron ya. Talca, por ejemplo, y Calama avanzaron a fase 3, fase de transición. O sea, ¿empezaron los anuncios antes de? Claro, se dieron los números del coronavirus, se hicieron estos anuncios de avance o retroceso en el plan de paso a paso, y ahora vendría lo que tiene que ver con los cambios. Los cambios, derechamente, donde tendría que confirmarse, no sé, para los pero que tenemos... ese paso a tercera fase también es un cambio, pues. Claro que sí. Pasaron a tercera fase? Esos cambios, Felipe, de tercera fase 1, fase 2, están absolutamente, tienen menos de 150 personas por cada 100.000. Claro. Pasa o retrocede automáticamente. Pero la gente necesita saber, merece saber quién pasó a tercera fase, por ejemplo. Calama, María Elena,
de la región, una María Elena, Quillota, Quilpué, Santo Domingo, La Cruz, Hijuelas, Quinta de Tilcoco, Placilla, Chimbarongo, Talca, Romeral y San Javier, San Ignacio, San Pedro de la Paz y Hualpén, Cunco, Yanquihue, Puerto Varas, Puerto Octay, Chonchi, Ancud, Quemchi y Río Ibáñez avanzan a la fase 3, que es preparación. Qué bien pronuncia el Mapudungún. Y espérate un poco, Cristiana. ¿podrías hacer un gran favor a todos nosotros que ha pasado tanto tiempo en esto y recordarnos un poco qué implica la tercera fase? La tercera fase es la de preparación, donde, por ejemplo, los locales, restaurantes, sanguicherías pueden atender... Ya no solo la terraza. Exactamente, pueden utilizar la parte interior, ¿no? Los comedores interiores. Incluido el fin de semana, entiendo. Y incluido... ¿Tercera fase? Se acaba la cuarentena el fin de semana. Claro, quienes las comunas que están en fase 3 no tienen cuarentena. Ya, es que nombraste entre las comunas a varias donde el turismo es importante. Pues. Frutillar, Yanquihue, Puerto Varas. La de Chiloé. Chiloé, claro. Santo Domingo. Claro, entonces cambia la figura. Santo Domingo, La Cruz y Hijuela, exactamente, en la región de Valparaíso. Para decirlo en términos técnicos, cambia el mono. Claro que sí. A Jesús, por ejemplo, que le gusta el mucho la Quinta de Tilcoco, ya sabe que están en preparación y por lo tanto tiene sus 2 vacunas, puede ir a visitar a sus familiares ahí Pero eso es en la etapa de preparación. Mientras el presidente Piñera sigue encabezando, ¿no? A través de su presencia ahí en este set nuevo, lo que van a ser los anuncios que el ministro París. Antes de terminar este bloque, y volviendo un poquito al deporte, fue presentado hoy día, Matías, porque después vamos a profundizar todo y vamos a conectar en directo cuando estén haciendo los anuncios. Fue presentado hoy día en el Celta de Vigo Matías Dituro. Sí, préstamo con opción de compra. Préstamo con opción de no compra. está ni siquiera en Santiago. No, fue presentado ya formalmente. Sí, se hicieron los anuncios en redes sociales de ambos equipos. Y hay un tema que a mí me parece que hay muchas... he leído columnas, he leído opiniones de gente que dice, pero ¿cómo la Católica nuevamente hace lo mismo que pasó con Pinares? Lo único que digo, cuando tú tienes un contrato firmado y tienes una cláusula de salida, porque todos los jugadores tienen cláusula de salida, hay que respetar los contratos. Los contratos son para firmarlo y respetarlo. Tú le pagas un sueldo a una persona, te dice yo te pago 10, tu cláusula de salida es 2, y si tienes un préstamo es X, y si tienes una venta es X. Si se dan esas condiciones, que tú lo firmaste con un jugador, no te queda otra que cumplirla. O sea, el fútbol... Tener a alguien en cualquier actividad y en cualquier etapa de cualquier contrato, tener a alguien a desgano siempre es un mal negocio. No, entonces, sí, pero más, o sea, el desgano es una cosa ya... desgano porque no puede aprovechar... Que tú lo puedes subsanar y decir, no, ya está. Pero si en tu contrato está una cláusula y llega la plata de la cláusula, bueno... No tenés nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces, todo el resto que uno puede decir, no, es que cómo la Católica no lo defendió, cómo... No, es que el fútbol cambió y es tan así que en Europa un jugador 6 meses antes de que termine el torneo, se saca su contrato, puede ir a negociar con otro club. Sí. Entonces, tenemos que ir acostumbrándonos a las nuevas normas del fútbol. Te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero hoy día todos los clubes, de hecho, por ejemplo, y fue un problema que cuando firmó el contrato, Iván Morales le pusieron una cláusula de salida de $5 millones y no se condecía con el sueldo, hubo un problema, pero hoy día si un club le ofrece los $5 millones a Colo-Colo, Iván Morales se va a ir. Obvio. No le va a pedir ni siquiera permiso, que faltan 3 fechas, que tengo que jugar la final. Pasó a la U con Ángelo Arauz, acuérdate. Bueno, de hecho, no lo va a poder creer. No lo va a poder. Bueno, si le ofrecen 5 millones por pasó el año pasado con Pinares, y tú puedes decir, claro, la Católica tiene esa cláusula con los entrenadores, puede ser buena, puede ser mala. Tú puedes decir a la Católica, recomendarle, no la firmes, no la uses, pero si la usas, no tienes que quedarte callado y cumplir solamente. Entonces a mí me llama la atención un poco, Felipe, Fernando, cuando la gente dice, pero ¿cómo? Y no, de nuevo, no es una defensa a la Católica, porque le ha pasado a muchos clubes. Le pasó a Parra ahora, a Pablo Parra, que tenía un contrato. Y se fue al Necaxa de México. Y llegó la oferta por la plata que tenía acordada y se van. Entonces, Unión con Palacio. Y eso habla un poco, un poquito, Felipe, de la fragilidad financiera de nuestro mercado, que porque pagamos sueldos que son acordes a lo que genera el fútbol chileno, es absolutamente un maní. La distancia. ¿No? Es un maní para un club brasilero, para un club mexicano, para un club europeo. No solo eso, sino un torneo como el chileno, que en su estándar competitivo está más bien en la medianía o de los bajos, en las ligas mundiales. Es muy dable esperar que las figuras en un año calendario, en un momento fue Pinares, en otro fue Palacio, también Dituro,
obviamente se van, pues, lo contratan en ligas mayores. Exacto. Esa es la lógica. Así como hay una lógica de la vida, esa es la lógica del fútbol. Pero además convengámoslo también desde el punto de vista de los propios jugadores, digamos. Su interés es tratar de generar las condiciones para poder obtener el máximo rendimiento en un lugar, y si que de repente te dan una posibilidad mejor en otro lado. Pero además, Fernando, ustedes que son rostros, también firmaron algún minuto un contrato así. Así, es verdad. Entonces, y si llegaba una oferta mejor, no fuimos. Bueno, yo por lo menos. Exacto. Entonces, Yo me digo varias veces. Y teníais que pagar una indemnización, teníais que hacer lo que tenía que hacer. Entonces, a mí me llama la atención cuando nos ponemos un poquito tropicales y que el fútbol y que los contratos están firmados y están... No, yo me imagino que lo que dice la gente es, pucha, ¿por qué no hicieron el esfuerzo de igualarle la oferta? Y es imposible. Es imposible, no puede igualar. Queda fuera de mercado en Chile. Totalmente. O sea, Dituro debe haber sido el jugador que quizás, no sé si el segundo, primer, son da lo mismo. Pero si tú lo igualabas. Está temblando, no se han dado cuenta. Sí, está bien. Sí, pero si tú lo igualabas, si tú lo igualabas con el sueldo, si tú lo igualabas con el sueldo, Felipe, que va a ganar en España, queda absolutamente fuera de mercado y te caga el sistema. ¿Sí? Entonces, no se puede. Y tiene que pasar si es de lo más normal del mundo. Entonces, me parece a mí, Felipe, que es importante en el rol de poder comunicar lo que está pasando en los distintos clubes, y de nuevo, es una señal de lo frágil que es nuestro mercado. Es así. Usted lo ha dicho. Se fue a Dituro, lo presentó ya el Celta. Católica se queda con el Colorado Pérez y con Patricio Berneo. Patricio el papá. Vicente. Y lo confirmó hace un ratito nomás el José María Buljubasic. Dice que y ve que hay nulas opciones, por decirla cero, de reemplazar a Dituro. Se hablaba de un arquero argentino con paso en el Atlético de Madrid, pero no va a ser así. La cifra, la negociación es $1 millón por el préstamo. Sí. Y con una opción de compra de $2 millones más si lo compra el Celta de Vigo al final de la temporada. Pero además la Católica extendió el contrato. Bueno, él prolongó, porque dentro del contrato decía, si tú te vas a préstamo, te prolongamos un año el contrato. Claro. Entonces, bueno, a ver. Llega hasta el 2024, o sea, puede ser buen negocio para Católica. Claro, no sé si buen negocio, no, pero en la situación así estaba estipulado y así es el negocio y así cerró este acuerdo Universidad Católica con Celta de Vigo. El que finalmente terminó la teleserie con la Unión es Benjamín Galdame. ¿Cuánto tiempo pasaron? ¿Cómo se cerró el tema? ¿Firmó el contrato? ¿Tuvo que firmar? No tuvo que firmar. No. A nadie le obligan a firmar un contrato, Cristian. Él llegó a un acuerdo económico con Unión Española y firmó un contrato por 3 años. Todo este tiempo... A nadie lo obligan, pero las presiones de Unión Española fueron bastante indignas. No lo dejaban jugar, no lo dejaban entrenar. El actuar de Unión Española fue espantoso, pero él podría haber tomado la opción, ¿sabes qué? Yo me espero de aquí, me quedan 3 meses de aquí a fin de año, no juego y me quedo libre. Era una opción absolutamente válida y que podría haber tomado él también. Pero él decidió firmar su contrato con Unión Española, tener un vínculo por 3 años, lo que me parece a mí que para un jugador que todavía no está formado, para un jugador que tampoco debe tener una oferta, o sea, si él tuviera una oferta de afuera, se habría ido. ¿Todavía siguen teniendo validez esos primeros contratos de jugadores de fútbol donde los clubes de alguna forma piden que se resarza los años de formación? Sí, es una obligación FIFA. O sea, la Católica cada vez, por ejemplo, o Colo-Colo cada vez que se transfiere a Arturo Vidal, reciben un turno muy importante por los derechos de formación. Por derecho de formación, sí. Sí, no, eso es una obligación FIFA. Cristian, Felipe y Fernando, vamos a una pausa en Metrópolis. Despedimos a la gente que nos ve toda la primera hora del programa del CDO, Canal de Deportes Olímpicos, y volvemos. Estás escuchando Metrópolis. Volvemos luego de una pausa. 92.9. La clave me escucha.